Cada vez más y más personas se interesan por la fiducuenta. Por un lado, los asesores de Bancolombia la sugieren como un mecanismo para ahorrar, pero por otro lado, y lo que considero que es peor, es que hay algunas personas recomendándola como un truco para que supuestamente Bancolombia les pague el almuerzo o lo que ellos quieran. Bancolombia me paga el almuerzo, el internet o lo que yo quiera que me pague. Puedes retirar dinero o ganancias en el momento que tú quieras de lunes a viernes. Dinero siempre a la vista, entre muchísimos otros beneficios. Tan solo basta con abrir una fiducuenta, que de hecho funciona como una cuenta de ahorros. Pero ¿por qué digo peor? Es por varias razones que quiero contarte el día de hoy. Y la primera de ellas es que muchas personas no entienden que la fiducuenta es un producto de inversión. No es una cuenta de ahorros que te genera rentabilidad, no es un CDT con ganancias garantizadas. Y por lo tanto, tus rendimientos no están garantizados, no sabes de antemano cuánto van a ser, y los rendimientos pasados no te garantizan rendimientos futuros. Entonces las personas que abren una fiducuenta cometen al menos uno de los siguientes errores. Invierten pensando que no hay riesgos, no entienden qué tipo de producto es la fiducuenta y para qué casos o tipos de personas es el adecuado, no saben cuál es el plazo ideal para mantener el dinero invertido y por si fuera poco, si ven desvalorizaciones, pues simplemente retiran el dinero diciendo, esto nunca va a generar ganancias, y terminan materializando sus pérdidas, es decir, haciéndolas realidad. Ahora, ¿significa todo esto que la fiducuenta es un mal producto y que deberíamos evitarlo? Para nada. Todo lo contrario, de hecho. Pero hay que saber cómo usarla y entenderla muy bien como buen inversionista antes de poner nuestro dinero en ella para efectivamente sacarle el máximo provecho. Y eso es justamente lo que quiero que aprendas hoy, porque la fiducuenta junto con otros fondos de inversión colectiva te pueden hacer ganar dinero o te pueden hacer perder dinero dependiendo de cómo la manejes. Es más, incluso se puede dar el caso de que dos personas inviertan el mismo día la misma cantidad de dinero y una de las dos personas gane y la otra pierda, y te voy a explicar exactamente por qué. Y es que así de importante es saber invertir correctamente, y no solo en la fiducuenta, sino en cualquier producto de inversión. Pero ¿cómo se invierte correctamente en un FIC o fondo de inversión colectiva? Lo primero es entender realmente cómo funciona. Un fondo de inversión colectiva no es más que una bolsita común en la que muchas personas ponen dinero para que un administrador tome las decisiones de qué hacer con ese capital, en qué invertir. Normalmente se plantean un objetivo, un perfil de riesgo, es decir, un nivel de ganancias deseadas y un riesgo que se desea asumir para esas ganancias. Por lo general, normalmente, a mayor riesgo, mayor probabilidad de ganancias. Entonces, siempre se le determina como un perfil, que en este caso es un riesgo conservador o un riesgo bajo, a la fiducuenta o a cualquiera que sea el fondo del que estemos hablando, y con base en eso se decide en qué instrumentos o activos específicos invertir el dinero de todas las personas. Con base en eso, todos los días el fondo se mueve con entradas y salidas de dinero. Algunas de las inversiones del fondo son a más a corto plazo, otras son a más largo plazo, y básicamente el fondo diversifica en diferentes instrumentos para minimizar el riesgo. Normalmente, al ser un fondo de inversión colectiva abierto, o sea, sin plazo de permanencia, tú puedes retirar dinero parcialmente, por ejemplo, cualquier día hábil, y también lo puedes cancelar en cualquier momento, y al día hábil siguiente tienes la totalidad de los fondos en tu cuenta de ahorros. Para abrirlo, lo único que tienes que hacer es entrar a la sucursal virtual de Bancolombia a través de la página web y simplemente en la parte de productos, fondos de inversión, abrir un fondo, ahí llenas los datos, colocas cuánto dinero, con cuánto quieres abrirlo, y luego lo puedes manejar como una cuenta de ahorros, lo cual le da una facilidad adicional. Cuando hablamos de rentabilidad, digamos que a veces dicen, puede rentar hasta el 14%. Ok, sí, quizás ha rentado eso, a veces más, en cierto periodo de tiempo. No significa que todo el tiempo vaya a rentar lo mismo, porque aunque los instrumentos de inversión del fondo son llamados de renta fija, no es que la ganancia sea fija en el fondo, porque a veces estos productos simplemente se comportan de maneras distintas dependiendo del mercado y de los momentos que se estén viviendo en la economía. Así que lo que termina haciendo el fondo es básicamente generando como una especie de índice o valor por unidad, que es como que tú compraras acciones en el fondo, y entonces este valor de la unidad va variando de precio, idealmente debería ir subiendo con el tiempo, y entonces cuando tú compras adquieres unidades del fondo a un valor, y luego cuando vayas a vender, es decir, a retirar tu dinero,
pues básicamente deberías hacerlo en el momento en que esté valiendo más que cuando compraste. La diferencia entre el punto de entrada y el punto de salida determina tu nivel de rentabilidad, pero esa rentabilidad se tiene que trasladar a términos de efectivo anual. ¿De qué estamos hablando? De cuánto entonces sería ese rendimiento si hablásemos de un año para poder comparar de forma equitativa este fondo con cualquier otro fondo del planeta. Es decir, que si tú inviertes $1.000.000, por ejemplo, un 14% efectivo anual serían 140.000 pesos en un año. No en un mes, ni en una semana, ni en un día, obviamente. Pero ¿cómo así que la rentabilidad entonces se abona cada día hábil si estamos hablando de rentabilidad efectiva anual? Pues el equivalente, si el efectivo anual es del 10% o del 12% de lo que sea, y eso representa 120.000 pesos o cualquier cantidad, pues el equivalente de eso en el día se te va a abonar, sean 500 pesos, 200 pesos, 50 pesos o lo que sea, hasta que en el año se promedie y se obtenga la rentabilidad que sea que el fondo haya adquirido. Por supuesto, con la administración de este fondo, los movimientos, la experiencia de la persona que está a cargo y todo lo demás, hay una comisión que el fondo gana independientemente de si se generan ganancias o no. Esta comisión es del 1.51% efectivo anual y se descuenta diariamente cada día hábil. Así que si tu rentabilidad fue del 11.51%, quítale el 1.51% y te queda el 10% para ti. Normalmente siempre te van a mostrar la rentabilidad tuya ya después de haberle descontado comisión, así que por lo general lo que ves en términos de rentabilidad, en fichas técnicas y reportes y ese tipo de cosas, pues es lo que ya es tuyo. Además de entender cómo funcionan los fondos, porque básicamente así funcionan todos, tenemos que saber, número 2, es cuál es la composición de Fiducuenta en particular. En este caso, Fiducuenta invierte en bonos bancarios y del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos ahí de dos cosas muy curiosas: bonos bancarios y bonos estadounidenses del gobierno. Y como estamos invirtiendo en bonos, teóricamente el riesgo es bajo. ¿Qué significa riesgo? Básicamente la probabilidad de que no obtengamos la rentabilidad que deseamos. No que eso nos va a perder la plata, sino que sencillamente pues no ganemos dinero como pensamos que podemos ganarlo, al menos idealmente alcanzando o preferiblemente superando la inflación. Los bonos básicamente son títulos de deuda. Entonces haz de cuenta que una persona le debe plata a otra, pero quien necesita que le paguen no puede esperar más. Entonces tú le das el dinero a esa persona completo y lo que haces es que el deudor te queda pagando a ti las cuotas y así tú te ganas los intereses de ahí en adelante. Eso es básicamente invertir en bonos, porque tú lo que estás invirtiendo es en los intereses futuros, con el riesgo de que la persona que está debiendo la plata no pague. Así que no es un producto de cero riesgo, se considera de bajo riesgo dependiendo de quién es el deudor. Por lo general, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos paga sus deudas cumplidamente, y en los casos de acá de los bonos bancarios en los que invierte Fiducuenta, por ejemplo, pues los bancos también pagan cumplidamente, así que normalmente pues son de bajo riesgo. Asimismo, también son de baja rentabilidad, por lo que si tú quieres ganar más rentabilidad con tus inversiones, pues hay que pensar si este es o no el producto adecuado. Que esa es la número 3. ¿Cuál es el fondo adecuado para ti? Hay muchas opciones, hay muchos bancos, hay personas que no tienen cuenta en Bancolombia, lo cual dificulta un poco más las cosas. Hay fondos de inversión colectiva como los de TIBA, por ejemplo, y en sí cada banco tiene como una fiduciaria, que es como una especie de satélite, una empresa aparte con un nombre muy parecido, que es la que se encarga de gestionar este tipo de productos de inversión y que debe estar vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estos fondos, aunque técnicamente no garantizan una rentabilidad, sí deben comportarse de acuerdo a unas buenas prácticas y tienen una calificación que normalmente podemos ver. Entonces, aunque no haya garantías y el dinero no esté asegurado y si se pierde la plata se perdió, lo cual pues es muy poco probable que pase, pues realmente tenemos que asegurarnos de que la superintendencia los esté vigilando para al menos tener la tranquilidad de que se están asegurando de que manejen bien nuestro dinero, de que están haciendo lo mejor posible por los clientes. Y escoger el fondo adecuado para ti va a depender de tu plazo, de tu monto, de qué edad tienes, cuál es tu tolerancia al riesgo, cuál es el objetivo de tu inversión y muchas otras cosas, muchos otros factores que sería muy difícil responderte, así como muchas personas me preguntan ¿en qué me recomiendas invertir? Si no me dicen absolutamente nada, o a veces me dicen tengo 1.000.000 de pesos, 5 millones de pesos, ¿en qué invierto? Son tantos elementos que es imposible pues como dar un juicio inmediato sin conocer toda la realidad de una persona.
Más importante aún, nadie debería decirte a ti en qué invertir, sino que debes ser tú quien tome esa decisión. Porque además, Fiducuenta, por ejemplo, y esto es lo número 4, tiene un plazo ideal para invertir y ese plazo está en un promedio de 6 meses. La mayoría de la gente lo utiliza pues como una cuenta de ahorros de alta rentabilidad a la que mete y saca plata cada 8 días, cada 15 días, y está bien si la rentabilidad que tienen en ese momento es positiva, pero a veces no saben si es positiva o no, solo ven que tenían X dinero y luego tienen un poquito más, entonces está bien, pero de pronto ese poquito más ni siquiera ha alcanzado a superar la inflación en ese tiempo. Conforme el plazo es más largo, la probabilidad de que se supere la inflación es mucho más alta. Y es por eso que dos personas pueden invertir en el mismo momento la misma cantidad y una ganar y la otra perder, dependiendo de cuándo retiren. Si uno se salió al mes y para el mes en el que ya habían invertido está desvalorizado, es decir, que el mercado estaba fluctuando y justo para esos días cayó por debajo de lo que valía antes, tú puedes invertir $1.000.000 y entrar a los 5 días y ver que ya tienes 995,000 y tú dices, perdí 5,000 pesos, me quitaron 5,000 pesos. No te quitaron ni perdiste si no has retirado, porque puede que entres a los 3 días y veas 1.005,000, 1.010,000 y si retiras ahí vas a materializar tu ganancia y en ese caso vas a decir que ¿me dieron 5,000? No, es el comportamiento natural de las inversiones y así funcionan todas. Y por supuesto el monto correcto depende de tus posibilidades financieras y solo tú puedes determinarlo. Además, número 5, hay que entender el mercado, hay que entender el comportamiento de los activos financieros. ¿Cuándo vale la pena invertir en renta fija? ¿Cuándo vale la pena invertir en renta variable como patrimonio o acciones de empresas nacionales o extranjeras? ¿Cuándo vale la pena invertir en activos alternativos? Bienes raíces, criptomonedas. Y lo más importante aún, un portafolio que no sea invertir todo el dinero en una sola cosa, sino múltiples activos para tener diversificación, disminuir el riesgo y maximizar las probabilidades de lograr tus objetivos. Y si quieres aprender un poco más sobre esto y no tienes ni idea de por dónde empezar, básicamente ese es el objetivo que me he planteado con mi curso intensivo Invirtiendo desde cero, en donde pues vemos todo tipo de inversión, no solamente fondos de inversión como Fiducuenta, sino muchos otros, especialmente mis favoritos como por ejemplo las acciones, los diferentes tipos de riesgo que existen, a qué nos atenemos cuando ponemos dinero en ciertas cosas, cómo asegurarnos que el dinero realmente esté seguro y que no lo vayamos a perder. ¿Cuál es la distribución exacta de un portafolio para ciertos objetivos? Plazos de 1 año, 6 meses, 3 años, 5 años, 10 años. Según tu edad, 20 años, 30, 40, 50, 60 años, para diferentes objetivos, para un ahorro, para una casa, para lograr un objetivo de largo plazo, para retiro, libertad financiera y para tantas cosas más, porque realmente la inversión es una estrategia que te puede brindar muchísimos resultados y te puede ayudar a muchas cosas si la sabes usar correcta e inteligentemente. Si quieres ver un poco más de qué se trata y saber qué incluye exactamente el curso sin ningún compromiso, puedes darle clic al enlace que se encuentra debajo de este video. Pues en caso de que te guste, nos vemos por allá en el curso, hay muchas clases interesantes, ocasionalmente hacemos sesiones de coaching grupal para que hagas todas las preguntas que quieras y pues ya están las sesiones listas para que empieces a estudiar desde hoy mismo. Ya varios de los estudiantes han creado sus portafolios, tenemos un grupo de Telegram, ahí publican sus tareas y bueno, está muy genial. Dale clic al enlace y nos vemos en la próxima, te mando un fuerte abrazo.